sos cómplice de que hoy se mutilen a niños, que se les provea hormonas, que se le hagan cirugías destructivas irreversibles, que se adoctrine a los más chicos. Sos cómplice. Ay, es que yo no sabía, es que debías saber. Por eso te estamos dando la posibilidad de votar después de los 18 años. Y estamos aquí en la hermosa ciudad de Washington, D.C., culminando uno de los eventos épicos. Realmente creo de que estos eventos dan valor justamente a lo que nosotros creemos, la familia, la fe. Y en este momento para mí es un honor, un privilegio, un amigo de la casa de Iglesia La Roca. Lo están viendo ahí. Agustín, ¿cómo estás? Mati, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Qué gusto verte por acá. Te encuentro en todas partes. No, pero es imposible no mirarte. Pero, Agus, ¿qué te pareció el evento que estamos acá en Washington? Mira, fue conmovedor. Trump dio un discurso de 1 hora y media. El resto de los expositores tenía un reloj que les iba marcando exactamente el tiempo que ellos tenían. En el caso de Trump no hubo ningún reloj y se despachó con un discurso de 1 hora y media donde abordó un montón de temas que son fundamentales y con una claridad conceptual y con una determinación política que conmueve, ¿no? Uno sale de ahí esperando cuanto antes que vuelva a la Casa Blanca. Hasta inclusive uno sale de estos eventos con esa pasión de patriota, ¿no? Sí. Hay algo que vos dijiste en el concepto hoy en día, en esta tarde, que cuando estudiaste en un tiempo acá, sí, veías banderas por todos lados. ¿Hoy qué bandera te sorprendió? Bueno, a ver, yo en efecto hice un curso de contraterrorismo en Washington, en una universidad de aquí. Y esto fue en el año 2010. En el año 2010 había banderas norteamericanas por todas partes y he vuelto regularmente a D.C. y era una de las ciudades donde uno llegaba esperando ver banderas norteamericanas y ahora no las veo, veo banderas LGBT, no hay otra cosa más que banderas LGBT. Y la bandera LGBT en ese sentido ya no es simplemente una bandera que remita a un asunto sexual, es una bandera que tiene la función de deconstruir las lealtades patrióticas. Por eso esa bandera empieza a reemplazar en todas partes la bandera nacional de cada estado. La vemos izada a la misma altura de la bandera de los Estados Unidos, pero también de la Argentina, también de Chile, también de Colombia. La vemos en Naciones Unidas, donde desmontan todas las banderas de las distintas naciones para reemplazarlas por todas banderas LGBT. Uno casi que piensa que está viviendo en un mundo orwelliano, 1984, ¿no? Es que es increíble. O, por ejemplo, veía el otro día un video en Inglaterra donde se cae la bandera británica, la tiran, literalmente, la tiran y en su reemplazo ponen la bandera LGBT. Esa bandera es, yo creo, es el signo o es el símbolo de más que de una comunidad sexual, de un conjunto de intereses que representa una agenda que es lo que podemos llamar la agenda globalista. Total, hasta inclusive, vos sabés que están totalmente repletas todas las películas de hoy en día. Vos vas a Hollywood, mirás cualquier película, claro, y te daban un cierto porcentaje. Vos viste la película Rambo, Rocky, sí, de esa época, esas patriotas, que había una bandera americana, sí, justamente tenían cierto descuento. Ajá. En todo el proceso, ¿no? Claro, de la elaboración de la película. Hoy en día, sí, si vos apoyas justamente esa ley, sí, en tu película, por lo menos unas 5 veces tiene que estar representada la bandera para tener ese descuento. Ajá. Y, o sea, hoy en día, como vos decís, prácticamente te lo quieren meter por todos lados. Mira, te pongo un ejemplo. El otro día un amigo mío de la Universidad de Navarra me sugirió ir a ver Spider-Man. A mí no me gustan los superhéroes, sinceramente. No me atraen. Es un género que no me atrae. Entonces, no conozco todo ese mundillo, pero mi amigo me insistió diciéndome, tenés que verla porque es una película que no tiene wokeismo, y anda a ver porque Marvel viene, o no sé si es Marvel o DC o qué es, pero bueno, una de estas compañías viene de capa caída. El tema de los superhéroes no viene en su mejor momento porque habían estado metiendo mucho woke. Entonces vi la película con ojos más políticos que otra cosa y no encontré nada raro, hasta que me puse a investigar un poquito más por internet
y veo que si uno congela determinada escena, va a ver muy borrosa la bandera de los trans, ¿no? Si en otro momento de la película congela la imagen, va a ver que una mochila tiene una calcomanía de Black Lives Matter, ¿no? Entonces digo, qué interesante que uno tenga que congelar ese momento para poder verlo. Es que ya nos están animando a publicitarlo, a ponerlo en ese tipo de contenidos que al final la gente los puede rechazar en el mercado. El gran problema de salir a las calles de Washington, D.C. y darte con todas banderas LGBT es que no las puedes rechazar en el mercado. En cambio, cuando vos te dicen, viene Buzz Lightyear LGBT, bueno, no la voy a ver, y haces que esa película fracase. Te meten en Bud Light trans, ¿no? Bueno, no tomo más esa cerveza, y esa cerveza pierde muchos millones de dólares. Te meten ropa para niños trans, una marca satánica además, en Target, dejo de ir a Target y ha perdido más de 13 billones de dólares hasta el último dato que tengo. Ahora, por eso esta película que parece que no es woke, sin embargo los tipos te están diciendo, estas son mis ideas, pero ahora no te las puedo mostrar tan de frente como quisiera, pero ahí en esa escena, en ese recuadro, si lo pausás, y bueno, ahí vas a tener tu bandera trans, ¿no? Esto para mí es interesante porque significa que estamos haciendo nosotros las cosas bien. Ellos están reculando, ellos quisieran ponerte la bandera trans y la bandera LGBT hasta en la sopa, pero están empezando a recular porque están dándose cuenta que nosotros somos también agentes económicos, y como agentes económicos podemos decidir no consumir esa basura. Totalmente. Hoy en día el poder está en la economía, y si realmente tenés ese dominio, sí, yo creo que ellos, todo va por el dinero, ¿no? Pero indudablemente, Agustín, vamos hacia una agenda. Sí. 2030, yo creo que la persona que realmente está desinformada, porque hoy la desinformación es parte mundial. Sí. ¿Qué podemos hacer en contra de la Agenda 2030? O primeramente, ¿qué es la Agenda 2030 y qué es lo que nosotros podemos hacer? Bien, eso es. Lo primero es entender qué es la Agenda 2030, porque allí afuera el 99,9% de la gente no ha ni siquiera escuchado qué es la Agenda 2030. Y eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 es un conjunto de 17 objetivos que están subdivididos en metas que son de cumplimiento para todos los países del mundo. Nos dice, ¿y quién ha determinado que hay 17 objetivos que todos los países del mundo tienen que cumplir? Bueno, adivinen ustedes, un organismo, una organización llamada Organización de las Naciones Unidas, la famosa ONU. La ONU en el año 2015 lanzó, bajo un nombre muy bonito, ¿no?, la Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, esto que se llama Agenda 2030, porque estos objetivos hay que cumplirlos para el año 2030. Estos objetivos, cuando uno los lee, en principio no va a notar nada desagradable, porque están redactados para que parezcan una carta a Santa Claus, a Papá Noel, como le decimos nosotros en Argentina. Claro, uno ve acabar con el hambre en el mundo, por ejemplo, acabar con las enfermedades en el mundo, darle agua potable a todo el mundo, y uno dice, bueno, sí, ¿dónde firmo? Vamos, ya algo está. Risueño, totalmente. Claro, pero es algo, digamos, a ver, aquí son expresiones de deseo, son expresiones de deseo que vos las comprás, porque si yo también quiero que no haya hambre en el mundo. Ahora el problema es, ¿y cómo se supone que vamos a hacer eso? Porque ellos te venden ese objetivo, pero por debajo de la mesa te empiezan a meter un montón de otras políticas que no tienen nada que ver con el objetivo que te están vendiendo, por lo menos no de manera directa. Te pongo un ejemplo. El objetivo número 5 de estos 17 es un objetivo de igualdad de género. Ellos te lo presentan en su página web con la foto de una mujer y una niña. Entonces uno puede pensar, bueno, se trata de igualdad de hombres y mujeres. En primer lugar, yo quisiera que me especifiquen qué significaría igualdad entre hombres y mujeres, porque hacer iguales a los distintos implica altas dosis de coerción. El asunto de la igualdad es hacernos igual ante la ley, pero dejarnos en libertad de elegir nuestros propios caminos en la vida, de acuerdo a las especificidades de lo que nosotros queremos hacer. Ahora, cuando uno hace una lupa, va a ver que muchos estados empiezan a aplicar ese objetivo número 5 con políticas LGBT. ¿Por qué? Porque ya
plano podemos definir que es una mujer. Por lo tanto, la idea de igualdad de género promovida por Naciones Unidas, cuando se aplica en la práctica, en verdad, abre toda una plataforma de políticas de ideología de género. O, por ejemplo, la meta número 6 de ese objetivo número 5 implica la legalización del aborto en todo el mundo, porque lo que pide es el cumplimiento de los acuerdos del año 1994 de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en el Cairo. Entonces, claro, si vos no sabés qué pasó en el 94 en el Cairo, no vas a saber, vas a estar perdido, pero te lo digo en un segundo. En esa conferencia se determinó que el mundo estaba creciendo muy rápido en su población y que había que limitar la población. Y que una de las medidas que todos los estados debían adoptar era legalizar lo que ellos llaman la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, el aborto. Con lo cual ahí ya tenés, digamos, algunos ejemplos para empezar a darte cuenta de qué va la Agenda 2030. La Agenda 2030 va de destrucción de las identidades nacionales, por eso en sus objetivos de educación van a llamar a educar a los niños de las nuevas generaciones en ciudadanía mundial, ya no ciudadanía nacional, sino ciudadanía mundial. Va de limitar la demografía, limitar la natalidad, va de imponer ideología de género. Entonces, eso es la Agenda 2030. Y el hecho de que se haya vuelto obligatoria para todo el mundo te muestra lo antidemocrático de ese proyecto. Porque se supone que en democracia es el pueblo el que delibera, es el pueblo el que decide cuáles son sus objetivos para su modo de vida. Nadie de nosotros ha discutido jamás si queríamos o no queríamos la Agenda 2030, menos aún hemos discutido cuáles debían ser los objetivos de la Agenda 2030. Simplemente un buen día nos levantamos y nos dijeron, miren, esta es la Agenda 2030, aplíquenla. Te guste o no te guste, ahí la tenés, aplicala. Entonces, ¿qué se puede hacer en contra de esto? La salida es política. Es decir, podemos hacer muchas cosas desde nuestro día a día, hablar con nuestros familiares, participar en la iglesia, tratar de educar a la gente dentro de las iglesias, usar nuestras redes sociales, debatir en la universidad, todo eso que podemos llamar batalla cultural, hay que hacerlo. Pero al final del día hay que saber elegir a los políticos, porque son los políticos los que o se arrodillan a la Agenda 2030 o combaten la Agenda 2030. Cuando uno elige a políticos patriotas, la Agenda 2030 no pasa. Cuando uno elige a políticos globalistas y cobardes, se arrodillan frente a la Agenda 2030. Entonces, el día de las elecciones, que vienen elecciones en muchos lugares, dicho sea de paso, vamos a tener elecciones en Estados Unidos el año que viene, este año las tenemos en Argentina, hay muchas elecciones en curso. Bueno, sepamos a quién votar. ¿Qué queremos? ¿Queremos democracia? Votemos un gobierno patriota. ¿Queremos autoritarismo globalista? Bueno, ahí tenés todo el resto de las opciones. Cerramos la puerta por miedo a los ladrones, pero después salimos y los votamos. Sí. Total. Sí, pero eso es por falta de educación política. Mira, yo como católico me pregunto, ¿cuántos católicos en Estados Unidos habrán votado a Joe Biden porque Joe Biden les dijo que era católico también? Y claro, porque al final del día, a ver, pienso en el pecado de la pereza. Esa gente cometió pereza porque te tenías que informar de quién era Joe Biden, de cuáles eran sus plataformas políticas, de qué iba a hacer Joe Biden, que se sabía además con un poquito de investigación, pero todo eso te incomoda, te quita tiempo. Entonces voy y voto simplemente porque me dijo que es católico. Así a los cristianos en general los han venido engañando y los han llevado a votar a sus propios enemigos. Y hay mucha gente que dice, y yo no sabía, o te pongo el caso de Argentina, con aborto no te voto, decíamos en el año 2018. Es verdad. Un año más tarde votaron al que te legalizó el aborto en el 2020, Alberto Fernández. Entonces, es que yo no sabía. No, es que sos responsable. ¿Sabes por qué? Porque en general los sistemas políticos modernos permiten votar a partir de los 18 años. Hay algunas excepciones, pero en general, por regla general, a los 18 años. ¿Por qué? Porque se asume que te tenés que hacer responsable de lo que vas a votar. Y si no te podés hacer responsable, porque es que no sabía, cuando te podés informar, haciendo un clic te informás, ya ni siquiera hace falta ir a la esquina a comprar el diario matutino, no, ya te puedes informar de formas mucho más fáciles. No, es que no sabía, no, es que sos cómplice.
Si vos votaste a eso, ay, pero yo soy cristiano y voy a la iglesia. Ah, sí, votaste un tipo como Alberto Fernández, sos cómplice del aborto en Argentina. Votaste Totalmente, un tipo, es verdad. votaste un tipo como Joe Biden, sos cómplice de la mutilación de niños en Estados Unidos. No, pero yo soy católico y yo comulgo los domingos en la iglesia. No importa, sos cómplice de que hoy se mutilen a niños, que se les provea hormonas, que se le hagan cirugías destructivas irreversibles, que se adoctrine a los más chicos. Sos cómplice. Ay, es que yo no sabía, es que debías saber. Por eso te estamos dando la posibilidad de votar después de los 18 años, porque confiamos en que sos un tipo responsable. El problema es que hoy en día los jóvenes de 18 años están tan metidos en cualquier cosa. Sí, y más también. Redes sociales. Sí. ¿Ah? Bueno, en tu libro, ¿no? Sí. Generación Idiota, donde el grande quiere ser niño y el niño... Sí. Pero hoy en día, o sea, el adolescente está tan metido... El TikTok de China no es el mismo TikTok que están aquí. No. O sea, el joven también está tan fácil manipulable en este tiempo. Sí, es que otra vez, el sistema actual consiste en simular la libertad. Vamos a simular que sos libre. Entonces vamos a generarte todo un contexto donde vos pienses qué libre que soy, pero al final de cuentas, en la medida en que la libertad sin responsabilidad no es nada, en verdad no sos libre. En verdad no sos libre. Mira, hay una distopía del siglo XX, se llama Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz es de un autor que se llama Huxley, Aldous Huxley. Es parecida a 1984 en algunas cosas, de Orwell. Y es muy interesante porque Huxley en ese libro, que insisto, desde hace muchas décadas, dice, este mundo distópico del futuro, él se imagina un mundo de aquí a 600 años, este mundo distópico del futuro, para controlar a las personas y para reducir su libertad, les van a dar libertad sexual por todas partes, para encubrir que no tienen ninguna libertad económica, ninguna libertad educativa, ninguna libertad política, ninguna libertad religiosa, pero les van a atornillar en la cabeza de que libertad significa solamente lo que vas a hacer en tu cama. Digo, este tipo fue un visionario. Eso que vos decís, estos adolescentes están confundidos, que están tan confundidos porque piensan que son libres, pero porque se han creído que son libres. Son tipos que no se pueden hacer responsables ni de sus decisiones, que le llaman derecho a cualquier cosa, que no tienen la mínima noción del deber, ni personal, ni moral, ni social. Bueno, ahí está, y por eso también tenemos la calidad de gobernantes que hay, pero es nuestro desafío cambiar esa realidad. Agustín, la última pregunta, la tengo acá, te la digo, te la voy a decir. En Estados Unidos realmente Trump es odiado porque dicen que no puede ser comprado. Sí, claro. No, justamente tiene un poder económico donde él dice lo que quiere y realmente hoy en día es amado y odiado porque no puede ser comprado. Miremos a Argentina. Sí. ¿Puede haber un Trump con filosofía, con pensamiento, con ideología de Trump? ¿Hay alguien en Argentina? Yo sé tu respuesta, pero ¿hay alguien que no puede ser comprado en Argentina para presidente? Mira, Trump no solamente no puede ser comprado, sino que es el único de los que ha pasado por la Casa Blanca que ha salido más pobre que cuando entró. Es decir, para Trump la política ha sido un muy mal negocio. Si vos querés mirar el negocio en términos de cuánto tiene en su cuenta bancaria, pues es un caso anómalo, porque todos los que entran en la Casa Blanca salen más ricos de cómo entraron. Este caso es totalmente distinto. Bueno, en toda Latinoamérica pasa eso. En todos lados pasa eso. En el caso de Donald Trump salió con menos dinero que cuando entró. En Argentina hay un político que yo creo que vale la pena, que no es propiamente un político, de la misma forma que Trump no es propiamente un político tampoco. En el caso de Argentina es un economista, no un empresario, sino un economista, que es Javier Milei. Javier Milei es un político anti-establishment, es un político anticasta, como él le dice, que está haciendo un enorme esfuerzo para llevar ideas nuevas al poder. En Argentina siempre nos quejamos de lo mismo, pero siempre votamos lo mismo. Entonces, hay veces que uno piensa que ya no tenemos más derecho de seguir quejándonos ni de la inflación, ni del precio del dólar, ni de la pobreza, ni de los impuestos, porque si vamos a seguir votando a gente que se dedica a subir los impuestos, a generar inflación,
a subir la pobreza porque le conviene tener gente pobre a la cual la puede tener agarrada para que los voten después en operaciones clientelares. Si tenemos además gente que no atrae inversiones porque no genera confianza en los mercados, gente que te cierra el país al mundo, gente que no asume que la fuerza represiva del Estado está para reprimir a la delincuencia y no al hombre honesto, bueno, y entonces no te vayas a quejar después. Tenés la posibilidad de votar ahora. Tenés la posibilidad de votar ahora, tenés una vez, después de mucho tiempo, una fórmula que no es más de lo mismo, es una fórmula libertaria, conservadora, tenés una vice como Victoria Villarroel, que se enmarca más dentro de los sectores más conservadores, por ponerlo de alguna forma, y el caso de Javier Milei, que es un libertario con grandes simpatías por el sector más conservador. Es una fórmula que realmente el país no ha visto antes. Entonces, querés cambiar lo que pasa en la Argentina, hoy tenés la posibilidad de votar algo nuevo. Agustín, te agradezco por este tiempo, realmente sé que estás de aquí para allá, estuviste dando conferencias también aquí en Washington, pero también seguimos hablando de dónde pueden conseguir el libro, uno de los libros más vendidos, más de 8 horas en Colombia firmando libros. Sí, fue tremendo. Mirá, también en Argentina fue de los eventos más grandes desde la Feria del Libro de Buenos Aires. En el caso de Colombia también fue el más grande. Fueron firmas de libros de 7, 8 horas, sí, increíble. Lo pueden conseguir en las librerías, en las principales librerías, y también a través de Amazon. Y quizás que Amazon es lo más fácil, ¿no? Porque te lo mandan a tu casa y ya está. Así que están invitados a leer Generación Idiota, que es el libro más reciente. Agustín Laje, ahí lo tienen, damas y caballeros. Ha sido un honor poder entrevistarlo y seguimos con más entrevistas desde aquí, desde Washington, D.C. Chau.